RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros el señor Jorge Luis Montero Cornejo, viceministro de Minas del Ministerio de Energía y Minas, y le agradecemos la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Viceministro, qué gusto de tenerlo acá, muy amable. El gusto es mío, muchas gracias a RCR por esta oportunidad de dirigirme como viceministro de Minas al país a través de sus ondas radiales y sobre todo a las regiones y a los territorios mineros. Bien, vamos a comenzar este diálogo con dos temas muy puntuales que ustedes están impulsando, ¿no? Y que es necesario que la opinión pública los conozca, sobre todo en las zonas más alejadas, en las zonas rurales del país, ¿no? Uno es la política multisectorial de minería, ¿no? Y lo otro que también están impulsando ustedes es la política multisectorial para la minería artesanal y a pequeña escala, ¿no? Dos proyectos, dos políticas que deberían mantenerse, en nuestro punto de vista, en el tiempo. ¿Por qué? Somos un país minero y además tenemos que tener las condiciones y la regla de juego claras. Hablemos en primer lugar los objetivos de la política multisectorial de minería, por favor. Muy bien, muchas gracias. Importante pregunta. El Perú es un país minero con un potencial geológico, un patrimonio geológico que corresponde a todos los peruanos de primera calidad, de categoría mundial. Tenemos una ley general de minería desde el año 1992, pero nunca hemos tenido una política, y quisiera explicar eso brevemente. Sí, cómo no. Una ley define las reglas del juego. Por decirlo en términos futbolísticos, la ley indica el tamaño de la cancha de fútbol, indica de qué tamaño y proporción es el área chica, las proporciones del arco, etc. La ley define las reglas del juego. Pero las políticas mineras que no tenemos, nunca las hemos tenido, son las que definen cómo vas a jugar el juego, cómo vas a jugar tu partido. La estrategia la pone la política. Entonces, fíjese usted lo que ha pasado en el país. Hemos tenido un sector minero poderoso, de gran crecimiento y desarrollo, que se ha desarrollado en el marco de unas reglas de juego indicadas, expresadas en la Ley General de Minería, pero no ha habido una estrategia definida para jugar ese partido. Vamos a jugar, un partido de crecimiento, de desarrollo, un partido muy localista, para un grupo, para todos, con ciertas prioridades, con ciertos objetivos, lineamientos, servicios públicos. Eso nunca ha estado claro porque nunca hemos tenido una política. Entonces, este gobierno de transición y emergencia decidió poner manos a la obra y comenzamos la definición de la Política Nacional Multisectorial de Minería, que nos va a permitir entender cómo la minería peruana debe ayudar al desarrollo nacional, al desarrollo de los territorios mineros, en los aspectos tributarios, de seguridad, de crecimiento, ambientales y sociales. Ese es el objetivo de esta política. Formamos un equipo de trabajo multisectorial muy interesante y el análisis de pertinencia en este momento ya está en manos del CEPLAN para su análisis, su evaluación y poder cerrar el primer paso del CEPLAN, que es con el análisis de pertinencia, donde uno demuestra que existe un problema público a través de la minería o en la minería y que debemos resolver, que debemos superar. Eso es lo primero. Ahora, esta política multisectorial de minería contempla lo que en el Perú ha sido una constante en los últimos años, ¿no? Generar un clima social apropiado, generar clima de armonía, ¿no? Y me refiero efectivamente al tema de los conflictos. ¿Esta política contempla aspectos para poder generar condiciones justamente de esa convivencia, de esa armonía? La respuesta es sí, por supuesto que sí. El principal obstáculo para el desarrollo minero del Perú, que es una obligación, porque si somos un país bendecido con extensos e importantes recursos polimetálicos, como pocos países en el mundo, tenemos que poner en valor esa riqueza, si no, ¿para qué está ahí? Pero tenemos que hacerlo de una manera armónica con la naturaleza y con la sociedad. Y esta política apunta claramente a mejorar el relacionamiento del sector minero
con los territorios mineros, con las poblaciones mineras, con la sociedad en su conjunto. Ahora, el otro aspecto, usted hablaba de ayuda a activar servicios públicos que permitan proteger a la sociedad de impactos ambientales, que es uno de los grandes problemas que se generan, ¿no? No porque las empresas, la gran empresa o la gran minería incumpla, sino porque también hay un manejo de desinformación permanente, ¿no? O sea, ¿cómo generamos estas condiciones para evitar lo que usted mencionaba, una armonía entre la colectividad, entre la comunidad y entre la gran empresa? Mire, yo creo que lo principal en este caso es el proceso de fiscalización ambiental. ¿Ya? El proceso de fiscalización ambiental que no está a cargo del ministerio, sino de organismos competentes y especializados. OEFA, ¿no? Y Sinermin. Claro. Ellos deben hacer su trabajo de fiscalización ambiental de una manera participativa, con participación ciudadana, para que se pueda entender claramente cómo se está gestionando el medio ambiente, cómo se está gestionando el recurso hídrico, de qué manera está mejorando la oferta hídrica, la calidad hídrica, o también de cuáles son los riesgos y cómo los podemos evitar para que no hayan impactos. Eso es fundamental. Además, hay un proceso en el Ministerio de Energía y Minas constante para mejorar la calidad de la norma minera. Por ejemplo, hay un proceso constante para mejorar la calidad de las normas que rigen la remediación de pasivos ambientales mineros. Sumamente importante en un país donde hay 8.000 pasivos ambientales mineros que se tienen que ir cerrando progresivamente como lo estamos haciendo. Pero también hay una vigilancia y una observación cuidadosa de, por ejemplo, la reglamentación del cierre de minas, que resulta algo crítico. Hemos tenido dificultades tremendas, todo el mundo lo sabe, en Moquegua, en Arequipa, en Puno, en La Libertad, precisamente por cierres de minas fallidos, y nosotros estamos observando ese proceso de una manera profesional para que esos desastres ambientales no vuelvan a ocurrir. Bien, estamos dialogando con el señor viceministro de Minas, Jorge Luis Montero Cornejo. Le recordamos que estamos llegando a Cajamarca, ¿no? A través de las siguientes estaciones: Radio Onda Popular en sus frecuencias 1130, amplitud modulada, que nos permite ingresar a todo Cajamarca, 102.9 de la FM, toda la provincia de Cajamarca, y también a través de sus filiales en Chota, Cutervo, Bambamarca, Hualgayoz, Santa Cruz, San Miguel, ¿no? Y también llegamos a Chubur, Radio Mega Estelar en Santa Cruz, 103.1 de la FM, Radio Frecuencia 103.3 de la FM La Voz de Pulán en Santa Cruz, y Radio San Miguel 101.1 de la FM en la provincia de San Miguel, y también llegando a las estaciones en el oriente, norte y centro andino de nuestro país, ¿no? Señor viceministro, el otro tema que ustedes están planteando es la política multisectorial para la minería artesanal y a pequeña escala, ¿no? ¿Qué objetivos perfila esta política multisectorial, que también es un problema muy agudo en el país, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Me alegra en particular estar aquí en RCR, que tiene un alcance regional y territorial completo, sobre todo en regiones y espacios mineros. Quiero saludar afectuosamente a las poblaciones mineras de todo el Perú, de Puno, de Apurímac, de Arequipa, de Cajamarca, de La Libertad, de todas las regiones del Perú. He tenido el honor de trabajar con muchos de ellos y darles algún apoyo, alguna ayuda. Muchas gracias por eso. Efectivamente, la minería a pequeña escala, la minería artesanal tiene un alcance amplio en el territorio nacional. Estamos hablando de más de 200.000 personas diseminadas y dispersas en el territorio nacional, trabajando una minería que normalmente la gran minería y la mediana minería no trabajan, que es la minería de vetas angostas o de vetas un poco más anchas. Allí se ocupan poblaciones locales en hacer minería. Pero esta minería es una deuda social, es una deuda histórica del sector, porque no le hemos dado la suficiente atención y la suficiente importancia. La tiene, sin duda que la tiene, porque se aprovecha un recurso que está al alcance para ellos, para esa escala,
y se da trabajo, empleo y se activa la economía local. Eso en todo el Perú. Eso es muy importante. Por lo tanto, esta política multisectorial de pequeña minería y minería artesanal apunta fundamentalmente a generar incentivos para que el pequeño minero y minero artesanal entienda y vea claramente de que le conviene ingresar a un proceso de formalización que ya no será un proceso de papeles, sino va a ser un proceso real, donde el Estado llegue con servicios públicos, con ordenamiento para la seguridad en las labores, para la seguridad de las familias involucradas, para mejorar la eficiencia de las operaciones, para mejorar la comercialización del oro, de la pequeña minería, para reducir los impactos ambientales, para mejorar la calidad del relacionamiento social de la pequeña minería con su entorno inmediato. Una política promocional, una política que lleve servicios públicos a los centenares de miles de personas que están involucradas en esta noble actividad. ¿Cuánto hemos mejorado en el tema de la formalización, señor viceministro? Hemos formalizado en los últimos años a pequeños mineros. Mire, le comento, en este momento la situación de la formalización está pasando por una etapa de depuración. En el Reinfo tenemos casi 90.000 registros, pero ¿quiénes de esos 90.000 han cumplido con presentar los sigafones correctivos y preventivos? Pues aproximadamente 25.000. Y hay 65.000 que no lo han hecho y que están en este momento suspendidos, se pueden reactivar en el momento que presenten sus sigafones, o sea, sus instrumentos de gestión ambiental, de modo correctivo y de modo preventivo. Los estamos esperando. Ellos saben cómo hacer estos instrumentos y si les interesa trabajar y seguir trabajando en minería, deberían presentarlos al más breve plazo. Ahora, usted mencionaba algo interesante y que poco se toma en consideración, ¿no? El tema del oro, ¿no? La trazabilidad, ¿no? ¿Cómo se está trabajando, cómo proyecta este plan justamente a aquellas personas, ¿no?, que están inmersos en esa actividad? Que, por lo demás, ¿no?, el otro día conversamos una experiencia interesante que se está haciendo con la cooperación suiza, ¿no? Cómo se trabaja, cómo ellos llegan a algunas colectividades, comunidades. Este plan, ¿qué busca? ¿Cuál es el horizonte? Es un horizonte amplio. El oro a pequeña escala, producido a pequeña escala, debe tener una trazabilidad desde el origen hasta el mercado final, para asegurarnos de que es un oro producido en operaciones mineras formalizadas a pequeña escala en áreas donde se puede hacer actividad minera. Lo que tenemos que evitar es que el oro que se extrae de una manera ilegal de parques y bosques nacionales se meta en el proceso comercial y salga de esa manera al mercado, haciendo de que la destrucción de la naturaleza se convierta en un negocio. Eso tenemos que terminarlo. Por eso es importante hacer trazabilidad de una manera definida desde la producción hasta la comercialización. ¿Cuáles son los beneficios? El primer beneficio es que el pequeño minero artesanal va a poder vender al cliente final el oro. Eso es fundamental porque ahí los precios son distintos y todos lo saben. Cuando uno llega con su producto al cliente final, tiene un plus, un incremento, una mejora en el precio, en la cotización. Va a poder hacer eso de una manera libre, de una manera transparente, sin ninguna dificultad, con las autoridades, con el Ministerio Público, porque su oro está trazado de principio a fin, es un oro legal que puede ser vendido a joyerías, a grandes empresas que utilizan el oro, por ejemplo, para las tecnologías de cambio climático, las tecnologías de comunicación, y van a poder acceder a mejores clientes, a mejores mercados y a mejores cotizaciones. Eso hay que hacerlo. El oro que no está trazado es un oro que nunca va a poder acceder a mejores mercados y a mejores precios por la sospecha que presenta de dónde vendrá, cómo lo habrán extraído. Entonces los grandes compradores y clientes no se meten con ese oro porque dirán, nosotros no queremos ser parte de la destrucción de la naturaleza. Hay que trazar, formalizar el oro.
Hablemos ahora de el tema de las exploraciones en el país, ¿no? Usted recientemente, yo estaba leyendo una reciente participación suya en un conversatorio rumbo a Perumín, ¿no? Sobre todo en el tema sobre las potencialidades y desarrollo en Apurímac, ¿no? Y usted allí explicaba que tenemos en exploraciones actualmente más de 506 millones, ¿no? ¿Estamos siendo lo suficientemente agresivos, propositivos cuando hablamos de exploraciones o nos falta mucho todavía? Gracias. Me parece que no lo suficiente. El Perú, por el patrimonio geológico que tiene y la diversidad geológica que tiene, debería tener inversiones en proyectos de exploración de mayor volumen, de mayor importancia. En este momento estamos menos de 500 millones de dólares, cuando en algún momento estuvimos cerca de 1.000 millones de dólares al año. ¿Qué es lo que está sucediendo? Dos cosas fundamentales. La primera es que los procedimientos se han hecho más engorrosos, más complicados, más largos en su desarrollo en el tiempo. Para sacar una exploración adelante te puedes tomar 2 años o más de 2 años para poderla activar. Esos son tiempos que no conversan bien con los intereses, con la dinámica y con la fortaleza empresarial, que requiere de procedimientos muy claros, muy concretos, eficaces, pero más rápidos, más eficaces. El otro tema es cómo llegamos a las poblaciones. ¿Qué mensaje le damos a la población para que entienda de que la exploración no es una operación minera? Es un proceso técnico-científico para saber qué valor tienen los recursos que están bajo los pies de las comunidades, de los comuneros, de las familias que viven allí. El valor que tienen esos recursos que están en esos sitios, debajo del suelo, debajo de las casas, las poblaciones y los campos de estas personas que trabajan y viven allí. ¿Para qué? Para que ellos tengan información completa, para que ellos puedan decidir si pueden cambiar el uso de un terreno, el uso de un espacio, de una actividad agropecuaria a una actividad minera. Si ellos no tienen información, jamás van a poder decidir si les conviene o no les conviene pasar de un tipo de actividad a otro tipo de actividad de la que también se van a beneficiar económicamente y mucho. Entonces, vuelvo a repetir, la información no hace daño. La información no nos hace daño. La información nos da el poder, la capacidad de decidir qué queremos para el futuro de nuestro desarrollo territorial. Usted enfoca un tema interesante, ¿no? La información no hace daño, ¿no? Lo que hace daño es la desinformación y la manipulación que muchas veces existe en estas comunidades, ¿no? Ese es el gran problema que tenemos, es un problema de fondo, ¿no? Porque me acaba de usted mencionar, no estamos siendo proactivos por un conjunto de razones. Y una de las principales razones es precisamente eso, ¿no? Que muchas veces hay un alto componente ideológico justamente en la toma de decisiones, ¿no? Finales, ¿no? Así es, efectivamente. Por eso nosotros pensamos de que el ministerio tiene que llegar de una manera más clara y directa, porque las poblaciones quieren hablar con la autoridad, no solamente con la empresa, sino sobre todo con la autoridad, para que la autoridad les dé garantía, acompañe el proceso y ellos entiendan y se sientan seguros de que su autoridad va a hacer respetar sus derechos y va a iniciar, activar y acompañar un proceso científico que va a generar información sobre el valor que tiene el subsuelo y si ese valor realmente les puede ayudar a ellos a un futuro mejor. Entonces, con esa información, las comunidades y la población va a poder de una manera soberana tomar decisiones sobre el desarrollo de sus territorios en el futuro. ¿Permitirán desarrollo minero? Sin duda, cuando entiendan de que eso les va a traer beneficio, empleo local, empresa local, canon minero, ahí van a entender de que eso es una opción que se la tienen que pensar seriamente, más allá de los eslogan políticos y de las leyendas negras. Ellos tienen que decidir en base a información concreta. ¿Cuánto vale el subsuelo en el que vivo? ¿Y qué voy a hacer yo con ese valor? Ahora, esa es la gran pregunta. En esa misma línea de análisis que trae usted, señor viceministro, ¿no? ¿Seguimos siendo un país atractivo en minería? Le pregunto esto ¿por qué? ¿No? Porque hemos sido afectados por la pandemia. Pero el otro factor que tenemos, no le pido que ingrese al terreno político, ¿no? Pero sí le pido una opinión
lo suficientemente realistas, ¿no? Estamos frente a un escenario donde se plantea cambio de constitución política, donde se plantea asamblea constituyente, donde se plantea estatizaciones, donde se plantea revisión tributaria para las empresas mineras. ¿Vamos a ser un país atractivo en esas condiciones? Mire usted, a ver, una buena pregunta y vamos a tratar de responderla con honestidad, como siempre. El Perú es un país minero atractivo. Sus costos unitarios de producción por onza, por ejemplo, producida, son atractivos, son competitivos a nivel internacional. ¿Por qué? Porque el Perú tiene yacimientos ricos y yacimientos jóvenes, minas nuevas y jóvenes que ofrecen una rentabilidad importante e interesante para el negocio minero. Eso es por un lado. Por otro lado, nosotros desde la política, las dos políticas que estamos trabajando y desarrollando intensamente en el Ministerio de Energía y Minas, Viceministerio de Minas, esas dos políticas van a entregar insumos, información para hacer las mejoras correspondientes en los marcos legislativos, en los marcos normativos y en los marcos regulatorios y reglamentarios. Esa es una de las razones importantes. Yo no le puedo contestar en este momento si una cosa a priori es mejor que otra. ¿Por qué? Porque la información la está elaborando y la va a entregar la política de la pequeña minería y la política nacional de minería. Esas dos políticas están levantando información y van a entregar información para que nosotros, este nuevo gobierno, esta nueva administración, mirando esa información diga, de acuerdo, acá hay oportunidades. Dicho esto, viendo esta información, encontramos que hay oportunidades de mejora en el marco legislativo, en el marco normativo y en el marco regulatorio y reglamentario de la política nacional minera. Viceministro, si respetamos el marco jurídico, la seguridad jurídica, vamos a seguir siendo atractivos. Si vulneramos eso, rompemos todo. Sin duda alguna, el Estado y las empresas privadas tienen sus roles y necesitan no solamente seguridad jurídica, necesitamos mucho más que eso. Necesitamos un diálogo fructífero con las poblaciones. Necesitamos un diálogo fructífero con el medio ambiente. Necesitamos un diálogo fructífero con el territorio. Entonces, más allá de la seguridad jurídica, lo que necesitamos es una articulación con el territorio, con el medio ambiente, con las poblaciones, donde se van a desarrollar los proyectos mineros para que estos se hagan de la mejor manera posible, al más breve plazo, porque el valor de los minerales que el Perú tiene ahora alcanzan niveles históricos y tenemos que aprovechar de la manera que conviene a la nación este momento histórico de precios internacionales robustos y altos por los próximos años. Me queda un minuto final, ministro, le pido una síntesis en este tema, ¿no? ¿Cómo estamos en el tema de exploraciones? ¿Qué proyectos se vienen? De explotaciones, ¿qué proyectos se vienen? ¿Y cómo está Michiquillay? Me lo preguntan desde Cajamarca, ¿no? ¿Cómo está marchando el proyecto que tiene a cargo Anglo American? Saudi. Bien, en proyectos nuevos mineros tenemos Mina Justa en Ica, tenemos Quellaveco al 65% de avance en Moquegua, tenemos en la Sierra Central del Perú la ampliación de Toromocho, tenemos en La Libertad la ampliación de Santa María y tenemos proyectos importantes en Cajamarca, como por ejemplo Michiquillay y La Granja, que están esperando madurar su proceso de desarrollo minero, pero como todos los proyectos mineros requiere de una articulación con la población y el medio ambiente de manera eficaz. Viceministro Jorge Luis Montero Cornejo, yo le agradezco infinitamente la invitación aquí a RCR y habrá oportunidad de seguir conversando más adelante, porque son temas de interés nacional, ¿no? Y sobre todo son temas que impulsan nuestra economía. Le agradezco la gentileza que ha tenido con nosotros. Muchísimas gracias a RCR, un saludo cordial a toda la población minera de los distintos territorios peruanos. Gracias. RCR, la red que comunica y une al Perú.